Hola Mateo. Hola, buenas tardes, Agustín. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos qué tal? Muy bien, perdón, 2 minutos tarde. No hay problema. Bueno, Agustín, gracias por aceptar la entrevista. Te cuento, este es un programa grabado, una iniciativa personal. Nació por la emergencia de la pandemia. En un principio lo había titulado La educación en tiempo de pandemia, y visto que, digamos, que ha tenido su repercusión entre los docentes, yo soy de Cipolletti y Río Negro, bueno, me detuve un momento para darle una vueltita de tuerca para pensar la educación ya no en la emergencia educativa, sino en las posibles soluciones hacia el futuro. Entonces le cambié el nombre y ahora nos llamamos El Peón de la Educación, ¿no? Muy bueno. Una pieza en el gran tablero. Muy bueno. Bueno, me llegó la información acerca de la Fundación Barqui, que vos sos el director. Si no entiendo mal, sos el director, pero no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica. De América Latina, sí. Exacto, de América Latina. Bueno, y la Fundación Barqui, que no tenía para nada conocida, me estoy enterando ahora de leer la página, y que está haciendo, digamos así, grandes aportes a la formación de directivos y de docentes para una excelencia educativa que en Argentina nos viene faltando, digamos, de hace tiempo, ¿no? Bueno, Agustín, ¿cómo es tu experiencia? Porque esto vos empezaste en el 2016, ¿verdad? Sí, yo me sumé a la fundación cuando empezaba a trabajar en América Latina. De hecho, Argentina fue el primer país, hoy estamos presentes en otros países, estamos trabajando en Ecuador, Uruguay, República Dominicana, hemos trabajado en Perú, Colombia, pero Argentina fue el primer paso en la región. Y como decía, nosotros trabajamos para revalorizar la profesión docente, no solo para trabajar con el sector educativo, sino para que la sociedad en general valore más lo que hacen los docentes. Y para eso creemos que hay que concientizar, pero además hay que ayudar a los maestros a que mejoren su práctica, con nuevas herramientas, con espacio de encuentro. Así que trabajamos en los dos mundos, de que la sociedad valore lo que los docentes hacen y colaborar con los docentes para mejorar lo que pasa en las escuelas. Nuestra misión es acompañar, porque para nosotros los grandes actores son los docentes, junto con los alumnos, y nosotros somos un apoyo a esa tarea que se tiene que renovar permanentemente. Bien. Te voy a hacer algunas preguntas porque no las entendí y tal vez buscar un poco de luz con respecto a lo que vos sabés. Vos, bueno, tenés una maestría en políticas públicas, si entiendo bien, estudiaste en Washington, ¿esto es así? Bien. Y a tu regreso trabajaste, colaboraste con Esteban Bullrich cuando él trabajaba, digamos, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en épocas de Mauricio Macri. Sí, en realidad, mi recorrido, yo trabajé en gobierno antes de hacer mi maestría y trabajé en distintos gobiernos. Digo, sin meterme en lo político, trabajé en el gobierno de la ciudad, cuando Macri era jefe de gobierno, y trabajé en el gobierno nacional, en el gobierno de Cristina Kirchner. Trabajé para los dos gobiernos, trabajé en la ANSES, en la Administración Nacional de Seguridad Social, y trabajé en la ciudad, con lo cual tengo experiencia trabajando en gobiernos de distinto signo político. Después me fui a estudiar afuera, estudié políticas públicas, y no es que volví y me puse a trabajar en Barqui, sino que a raíz de esta iniciativa de Barqui me volví a Argentina. Mi plan era quedarme afuera, y este proyecto de la Fundación, en particular el enfoque en la formación de directores, me atrajo y me hizo volver a Argentina. Y desde entonces empezamos a implementar un programa que diseñamos para directores en varias provincias del país, y ahí trabajamos en Jujuy, en Corrientes, en Salta, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, de manera permanente, y en otras provincias de manera más aislada, pero trabajando con mucha regionalidad en el país.
y ese programa que trabajamos en Argentina después lo fuimos llevando a otros países. Bien. Entonces, claro, por ahí va mi pregunta, porque entendía que la fundación había comenzado por las tratativas que había hecho Mauricio Macri, y que por eso viene la fundación a la Argentina, y que Bullrich te contrata, digamos, para dirigir la fundación. Sí, no. Bullrich no me contrata. Bullrich era el ministro que buscó la fundación en el 2016, cuando estaba buscando iniciativas internacionales para trabajar en la formación de liderazgo, contactó a la fundación, y por otro lado yo estaba en contacto con la fundación, y la fundación es la que me ofrece a mí hacerme cargo en América Latina. Bullrich simplemente los contactó a ellos, y yo por otro lado me contacté y fui armando el equipo argentino, después el equipo de América Latina, pero fui responsable de armar el equipo argentino con referentes de todas las provincias para implementar estos programas. Bien, porque claro, me venía la duda ahora con el cambio de gobierno, si la fundación tenía ese rol importante que viene teniendo, porque está recién iniciando del 2016 a esta parte, si el cambio de gobierno no ha de alguna manera perjudicado el rol de la fundación. No, la realidad es que nosotros trabajamos a nivel provincial, y además trabajamos en varios países, con lo cual trascendemos la política y tratamos de hacerlo. Como trabajamos en distintas provincias, y la Argentina tiene un sistema tan federal, nuestros referentes directos son los ministros provinciales. Los que aprueban un programa son los ministros provinciales, los que validan, certifican lo que hacemos son los ministros provinciales. Con lo cual ahí el vínculo es muy permanente, y lo mismo en otros países. La verdad que esto de trabajar en distintos países de la región nos permitió trascender. No somos de un signo político, somos 80 personas trabajando, con lo cual hay miradas muy distintas de los políticos, y una misma mirada de la Argentina, de la formación de directores, de la tarea educativa, y eso es lo que nos permite trabajar más allá, ¿no?, de los distintos gobiernos. Bien. Bueno, gracias por la aclaración, Agustín. Entonces me parece que como que voy, digamos, dándole una pequeña forma a esta fundación, donde es un apoyo desde fuera del ámbito, digamos, política partidaria, porque también tiene que ver con la política, digamos, en el sentido más amplio, ¿no? Y es un apoyo, digamos, a la formación de la educación pública. ¿Esto es así? Sí. Para nosotros es un apoyo a la educación. El 98% de las escuelas con las que trabajamos son públicas, pero también hemos trabajado con escuelas privadas, y para nosotros la prioridad es la educación. No importa si es pública o privada, importa que la educación mejore. Y hay muchísimas escuelas en la Argentina, privadas, que tienen las mismas necesidades que una pública, los mismos desafíos que la pública, con lo cual en muchos de los programas hemos incorporado, que eran dirigidos principalmente a escuelas públicas, hemos incorporado escuelas privadas, porque la interacción entre los dos los potencia, los mejora. Aprender la pública y la privada permite que son experiencias muy similares, cuando trabajan en contextos similares, y esa colaboración puede ayudarnos a mejorar y a romper barreras. Estamos convencidos que hay que unir, que en educación hay como muchos equipos, también mucho aislamiento, y necesitamos tender puentes. En escuela pública, otro ejemplo, hay muchas escuelas que comparten edificio, una primaria con una secundaria, con una inicial, y muchas veces hay poco diálogo entre los distintos unidades. Y comparten el mismo edificio, comparten hasta los chicos, el chico que sale de la primaria va a la secundaria. Tenemos que unir esos puentes, para esos mundos, para que hablemos de trayectorias escolares. Sí, no hay problema. Perdón sobre esto, tengo justo una hija que me está... Ningún problema. Yo escuché una entrevista ahí. Sí. Bueno, viste, en la casa. Ningún problema. Vale. Me puede pasar en cualquier momento. Claro. Bueno, Agustín. No, eso.
mezclamos los mundos. Digo, trabajamos con todas, más con las públicas que con las privadas, pero al fin y al cabo trabajamos por la educación. Bueno. ¿Vos sos docente de escuela pública o privada? Soy docente de escuela privada y de universidad privada, sí. Mirá, quiero introducirme un poco en el trabajo de la Fundación y para eso quiero comentarte que hace poco entrevistamos a unas estudiantes con una docente de lengua y literatura que propuso un proyecto que era la cápsula del tiempo, entonces escribían al futuro lo que estaban viviendo ahora, ¿no? Bueno, y una de ellas, una de las ganadoras, decía, la educación es la solución, ¿viste? Concluía así rotundamente, ¿no? Y entonces hay ahí una esperanza, digamos, de una lectura adolescente respecto de la educación y de la calidad educativa. ¿Cómo? Ahora, en esto podemos estar de acuerdo todo el mundo, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay una lectura sobre el docente de la escuela pública, como un docente, marginado, no profesionalizado, si vale la palabra, ¿no es cierto? Como una especie de como que la tiene que remar para el día a día, no escuchado. Bueno, vos que estás formando estos líderes docentes, ¿cómo lees esa problemática actual en Argentina y en América Latina, te pregunto? Creo que me parece fundamental revalorizar la tarea de los docentes. Coincido con esto de la educación es la solución. Hace poquito escribí un artículo que decía la educación es la vacuna, ¿no? Hoy que hablamos tanto de vacuna, es la solución, y es la solución a los problemas que conocemos y a los problemas que aún no conocemos. Que todo el tiempo se habla de esto de los trabajos del futuro, que todavía no sabemos cómo van a ser. Bueno, la respuesta va a pasar por la educación. Y para eso creo que hay que revalorizar el rol de los docentes, que muchas veces está desprestigiado. Porque atrás de cuánto valoremos el rol del docente, va a estar cómo nos va en términos de resultados. Hay un estudio que hicimos en el 2013 que muestra países donde está más valorizado el rol, les va mejor en los resultados académicos. No es que una cosa cause la otra, pero una cosa ayuda a la otra. Entonces tengo que trabajar en esa valorización. Me pasó a mí, ahí apareció uno. Creo que hay que trabajar en valorizar. Y creo que la pandemia nos trajo esto. Que podemos decir que en Argentina estábamos con una deuda pendiente y en la pandemia valorizamos más. Hay que ver qué pasa después de la pandemia. Pero creo que hoy, a esto que vos decías, docentes remándola, hoy lo estamos reconociendo. Antes el sentir popular no era que la estaban remando. Entonces, creo que tenemos un desafío grande de que esto quede en el tiempo, que este aplauso famoso a los enfermeros y los maestros se sostenga en lo que viene después. Claro. Mirá, a ver, escuché poquísimos testimonios, soy sincero, de las formaciones que ustedes dan, pero me sorprende tal vez con la frescura que ha recibido la capacitación, se ha sorprendido, ¿no? Que iba con tal expectativa y se sorprende porque encuentra una capacitación donde es él el centro de la capacitación. Contame de qué se trata entonces esta capacitación que están realizando. Me robaste la palabra con lo segundo que decís, porque cuando yo veo esa reacción de sorpresa y de entusiasmo, para mí es justamente por esto, por poner al docente en el centro y que ellos sean los protagonistas. Hoy estamos implementando un montón de programas distintos de formación a los docentes, buscando, primero, un programa de liderazgo e innovación orientado a directores, que esté pensado en transformar la escuela, en darle las herramientas al director para transformar su propia escuela. Nosotros decimos, el programa de formación es como sacarle el techo a la escuela y mirarla desde arriba, y pensar qué es lo que yo puedo hacer con los recursos que hoy tengo para transformar mi escuela. Entonces generamos proyectos muy concretos con las herramientas que hoy tienen, que no requiere presupuesto extra o inventar, con lo que vos tenés hoy en la mano, ¿qué podés hacer para mejorar tu escuela? Y hay iniciativas muy concretas que son además
medibles y que motivan a uno porque uno ve el desarrollo. Además, hoy en pandemia generamos un montón de programas virtuales, programas a través de WhatsApp, de plataforma, y todo ese trabajo apunta no solo a formar, sino a generar comunidad. Y creo que esta es la otra clave. Uno es que el que participa de un programa sea protagonista, lo mismo que queremos de los chicos. Hoy hablamos todo de aprendizaje basado en proyectos. Eso es poner al alumno en el centro. Lo mismo para un docente que se está formando. Tiene que ser el centro de esa práctica. Y generar comunidad con otros. Decimos, hoy que estamos todos muy aislados, necesitamos encontrarnos, compartir. Bueno, creamos una comunidad, una plataforma que se llama Comunidad Atenea. ¿Qué es eso? Un lugar para que los maestros se encuentren y potencien lo que están haciendo. Y eso tiene mucho impacto. Hay más de 12.000 docentes registrados hoy, interactuando entre sí, generando iniciativas comunes de toda América Latina. Hace 2 meses celebramos a San Martín. Unas maestras que se conocieron en la plataforma que creamos decidieron hacer un acto conjunto para celebrar a San Martín. Y una escuela de Perú, con una escuela de Chile, con una escuela de Salta, se conectaron para el acto homenaje, hacerlo juntas. Entonces los chicos escuchaban qué hizo San Martín en Chile, contado por un chico de Chile, qué hizo en Perú y qué hizo en Salta con el ejército, cómo fue su camino. Algo impensado antes, que 3 maestras se conectaron, tiraron la idea. Eso sucedió en Atenea, que es esta plataforma, esta comunidad para docentes, que justamente no fue una idea nuestra armar ese acto. Nuestra idea fue conectarlos, generar la comunidad. Una vez que hay comunidad, empieza a haber 1.000.000 de proyectos, es exponencial. Y eso es parte de esto que queremos hacer. Bien, Agustín, bueno, he visto que las capacitaciones bueno, digamos, yo que soy de la Patagonia del Sur, las veo al norte, ¿no? La he visto en las provincias del norte. ¿Han tenido contacto para acá, para la Patagonia, con los gobiernos, digamos así? ¿Que se viene alguna capacitación para el sur? Te voy a decir, tenemos iniciativas que son regionales y hoy tenemos programas, si bien en lo presencial trabajamos en estas provincias y la pandemia nos agarró con ganas de crecer, pero no podíamos ir físicamente, hoy están participando docentes de Tierra del Fuego hasta México y más arriba también, docentes hispanohablantes de Estados Unidos también, están formando parte de estos programas. Con lo cual, estos cursos que estamos dando son abiertos, gratuitos para todos los docentes, y cualquier docente de la Patagonia, de cualquier rincón donde se hable el español, puede participar de los programas. Sí hemos hecho algunas iniciativas, trabajamos el año pasado en Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, hicimos un trabajo con las escuelas de la zona, y hasta ahí llegamos, no pudimos llegar más al sur, pero teníamos ganas, pero hoy la virtualidad nos regaló esta posibilidad. El año pasado hicimos algunos proyectos de escuchar la voz de los chicos y de recolectar la voz de los chicos, y en esto participaron escuelas de todo el país. Así que hay iniciativas, tenemos que difundirlas mejor para que vos y 1.000 docentes más se enteren y empiecen a formar parte, porque acá cuenta mucho el boca en boca. Un docente que entró, que vio una iniciativa, que le gustó, que la replicó y que invitó a otros. Bueno, Agustín, ¿cómo ves, digamos, que en la emergencia, digamos, por ahí la emergencia nos concentró en tratar de sobrellevar el año, de que el año no sea un año perdido, ¿no? Y de repensarnos y de reconstruir los saberes para adecuarnos a la pandemia, ¿no? Pero también es verdad que la pandemia también ha evidenciado esas brechas que ya conocíamos de antes, pero que ahora al parecer se han agrandado, ¿no? Porque no todos los estudiantes han podido continuar este proceso. Se ha visto, o conocemos, digamos, no es que haya un estudio específico, ¿no? Pero sí que en muchas escuelas públicas son pocos los estudiantes que han continuado este contacto, ¿no? Entonces, con tu experiencia, con tu mirada, ¿cuál sería las posibles soluciones que con la Fundación se puede ir como, digamos, redireccionando, orientando la educación que hoy sufre lo que está sufriendo? Sí, yo creo que primero coincido que agrandó la brecha,
pero primero transparentó la brecha, ¿no? Nos hizo ver la inequidad que antes no veíamos. Y eso es triste, es doloroso, pero también nos transparentó, nos hizo ver más claro la urgencia a la que tenemos que responder. Creo que hay algo que vemos es, en el contacto con docentes y directores, los directores con más liderazgo, con más autonomía, con más iniciativa, son los que lograron mayor conexión en sus alumnos, mayor vínculo. No es solo conexión a internet, pero es un cuadernillo, es tocar la puerta de la casa, acercarse, un llamado, un WhatsApp a los padres. Todas esas iniciativas se dieron más donde hay docentes y directores con más liderazgo. Con lo cual creo que nos toca ver claro que hay que hacer una apuesta por ese liderazgo y hay que hacer una apuesta por la autonomía. Que la autonomía no es que cada uno haga lo que quiera, pero es donde hay más liderazgo, dar más autonomía para que puedan crear con mayor libertad, que les permita ser más flexibles, y donde hay menos liderazgo, fortalecerlo antes de dar la autonomía. Y también que los esfuerzos vayan a donde hay más necesidad. Si yo me esfuerzo, sistema educativo, pongo la misma energía en todas las escuelas, estoy dividiendo por igual, pero la necesidad no es la misma. Hay escuelas que necesitan más apoyo que otras. Entonces tenemos que identificar eso, como hace uno con los hijos, que en la medida que van creciendo le presta más atención a uno que a otro, al que demanda más, y uno no siempre es justo, pero trata de volcar más energía a la necesidad. Creo que eso es bastante sabio para el sistema educativo. Creo que hay que, con un sentido de urgencia, hay que reaccionar e ir a buscar a los que se están quedando atrás, y eso requiere de vuelta priorizar. Entonces tiene que haber estrategias para buscar a los que se están quedando afuera de la escuela y pensar maneras más autónomas de acompañar a quienes están más conectados. Yo creo que en esto darle más herramientas y más autonomía a los docentes es fundamental. Son ellos la clave del cambio, los agentes de cambio hoy en la educación. Y eso requiere un poco más de fondo, un voto de confianza. Un voto de confianza de padres, de gobiernos al rol del docente, ¿no? Pues son ellos los que están liderando. Claro, claro. Bueno, Agustín, la verdad súper interesante la charla. Me quedo con esto último, ¿no? Respecto de darle este protagonismo y de esto de incrementar el liderazgo de los docentes, ¿no? Que mucha falta hace, ¿no? Porque efectivamente son ellos que están allí en el aula o en el classroom, digámoslo, ¿no? Están ahí en el contacto, y me parece que efectivamente esta mirada, ¿no? de aumentar la autonomía y de saber distinguir dónde están las necesidades, ¿no? Sí, creo que por ahí. ¿Qué materias enseñás vos? Yo soy docente de filosofía. Trabajo en la Universidad Católica de Salta. Ah, mirá. Sí, sí. Trabajamos con hicimos algunos proyectos hace unos años con ellos, y yo soy profesor de filosofía también. Ah, mirá. Así que compartimos esa vocación. Bueno, ¿seguís dando clases? ¿Seguís? No, cuando me fui a estudiar frené, dejé de dar clases y después no pude retomar. Un poco este trabajo me implicó vivir viajando, así que entre el interior de Argentina, la región, el mundo, no pude seguir con ese compromiso, pero tengo muchas ganas. Sí, estoy muy contento con el aula a través de estos programas, pero claro. Bueno, hace 5 o 6 años que dejé de dar filosofía. Bueno. Veremos. Dale, perfecto. Gracias, Mateo. Bueno, nos vemos, Agustín. Chao, hasta luego. Chao.